¿Estamos al aire? Estamos al aire. ¿Acá donde laburás? Sí. ¿Acá escribís las notas? Sí. ¿Y todo esto te inspira? Sí. Es una pequeña colección de gorilas, tengo más. ¿Los compras vos o te los mandan? No, el mejor es este. No, los compré yo. No, ¿quién me va a mandar? Gorila me dicen en la calle. ¿Sí? Ya no. No, ya no. Este camina. Y en la calle te decían, ¿qué cosas te decían en la calle? Gorila. Lo que más me divertía es vende patria. Porque yo a veces respondía, ¿qué parte de la patria querés que te venda? ¿Te respondí? Puto. Y yo respondía homofóbico. Y otro, eso es cuando se podía, porque hubo violencia. ¿Hubo violencia? Y me pegaron 2 veces. En La Plata y en el Congreso. Después hubo más violencia, pero no llegó a... ¿Cómo era la situación cuando venían y te pegaban? Me daba cuenta cuando venía de Piña. ¿Sí? Sí. ¿En qué lo notabas? Cuando alguien te grita, vos también te haber pasado. Cuando alguien está en la calle y te grita, por ejemplo, que algo que también me divierte, no es que me esté haciendo el canchero, porque no está bueno. Gordo puto. ¿Se pueden decir malas palabras? Te pueden decir, sí. Gordo puto, digo por gordo. Gordo puto. Y yo decía, ¿cómo gordo? Claro. Y veía que los tipos. Pero cuando. El humor siempre los descontrola, no saben qué hacer. Los desarma totalmente. Los desarma. Sí. Pero cuando viene armado, porque puede estar armado, o violento, es alguien que se te para o te sigue y te grita y no para. Las 2 veces que te pegaron, Sí. que te pegaron fueron 2 veces. ¿Cómo reaccionás? ¿Qué es lo primero que te pasa? La primera vez yo justo venía de Panamá por la ruta del dinero acá y había estado con Guido Bilbao, un amigo periodista, que me presentó el sparring de Mano de Piedra Durán. Es un cuento largo, pero va a ser más corto. Y en una parte Guido le dice, mostrame cómo es boxear de verdad. El tipo se me paró enfrente, me saltó y en 10 segundos me dio vuelta, me dio vuelta así y me tiró piñas vientito. Estaba en La Plata haciendo una nota de un caso que es increíble, que es como la madre de Cristina que está muerta. Tenía el negocio del reparto de todas las boletas de Arba y estaba con el camarógrafo, asistente de cámara, con Manu Joven, el productor, y vi cruzar a un pibe que me empezó a decir que yo era el culpable del hambre, pero violentamente, y veo que lo tira el asistente de cámara, lo tira el cámara, lo tiró Manu Joven, y cuando lo tuve enfrente se puso en guardia como... No igual que claro. El sparring de Mano de Piedra Durán, pero como en la misma posición. Dije, en un segundo pensé, este chabón me mata. Y me pegó en el medio de la cara. No reaccioné. Me dejó todo el ojo así. Después en el Congreso, el día que le sacaron los fueros a debido, va a ser increíble esta historia. Salgo caminando, yo había tenido custodia permanente 6 meses y algunas cosas me habían enseñado, no me estoy haciendo no sé qué. Pero salgo del Congreso porque un empleado de toda la vida, que uno lo conoce, me dice, no salgas por Rivadavia porque te están esperando, por la puerta de Rivadavia. Entonces salí por el Senado. Cuando salgo por el Senado, camino, cruzo Combate de los Pozos y siento que me están siguiendo 3. Miro por la vidriera y veo que me están siguiendo. Me meto en el garaje donde estaba el auto, no había nadie. Digo, son 3, había una pared, auto de este lado, y nadie se me podía venir de atrás. Entonces me puse en esa pared y los pibes me vinieron por ahí. Me tiraron piña, que yo ahí me decía, no, pará, no sé qué, sabiendo que nadie iba a poder venir de atrás. Y yo pensaba, ¿dónde está el tipo que estaba acá en el garage, que no apareció? Y ahí, yo no me enojo nunca, pero ahí me enojé y hice una de más, que es cuando se van los 3 pibes, salgo a la puerta del garage, los empiezo a filmar, y los pibes me empezaron a gritar, a donde vayas te vamos a ir a buscar, cuando volvamos te vamos a matar. Y me salió del alma decir, ¿por qué cuando vuelvan? Y ahí volvieron a pegarme. Yo ahí pensé que sí, me iban a pegar en serio. Y le dije, y los tengo filmados. Entonces, dame el teléfono. Fue todo un criterio que yo, y levanté la vista, y estaba uno de los tipos que había sido custodio mío, que le voy a agradecer toda la vida, la custodia de la metropolitana. Y dije, estoy alucinando. Claro, no es cierto. No tenía más custodia. Claro. Y cuando lo vieron, se fueron, y esto es increíble, pero es exactamente así. Incluso declaró como testigo en la causa donde no se encontró nadie, no por culpa de él. Él era custodio en ese momento de un senador de Montenegro, no recientemente de Mar del Plata, así que estaba parado en el auto y vio cómo me seguían, y entonces se metió. La verdad que fue como un ángel. ¿Por qué tuviste custodia? Una noche, yo a veces leo el boletín oficial a la noche. Leyendo el boletín oficial veo que se había modificado el decreto de drogas. Modifíquese el decreto de drogas. ¿Año? 2017.
O 2016. Era 2017. No, 2017. Entro al decreto y dice: retírese del listado de estupefacientes prohibido gamma, butirolactona y cloruro de etilo. No me olvido más. Porque en el momento no me di cuenta qué era. Cuando googleo era el éxtasis líquido del popper. Lo habían legalizado. Ahí empecé a buscar cómo llegaba, de dónde llegaba. Fui a la embajada del extranjero, le dije: miren, estos son los envíos, lo acaban de sacar del decreto de drogas. Íbamos a hacer un informe PPT y antes de hacer el informe me llamó Carrió, que en la justicia habían determinado que ella, yo, la Nata, íbamos a tener que tener custodia. Yo le dije: no importa, muchas gracias, pero no, sí. Cuando lo determina la justicia no es que puedes elegir. Te pueden dar custodia, claro. Sí, hasta que el fiscal dice que no. Yo pensé que era literatura, digo, bueno, es literatura. Yo nunca iba a pasar nada. Al otro día, uno empieza a saber cómo es. Yo tenía alguien que estaba a la puerta de mi casa. Yo vivía en un departamento de Santa Fe del 3000. Una chica que tenía 52 balas. Y supe que eran 52 porque ya cuando volví de la radio a medianoche el chiste era: ¿cuántas balas tenés? 52. Y si viene 54, tiro bien y el resto lo reduzco porque sé judo. En serio me lo decía. Yo además subía en un ascensor con los dos policías de la metropolitana, que la verdad que les tengo que agradecer toda la vida. O sea, vos tenías a tu esposa embarazada o con la nena recién nacida. Pará, me había pasado una cosa antes. Cuando Laura estaba embarazada de mi hija mayor Julieta, todavía no había nacido, había ido a la casa de una amiga en común, Nelina, me llama a la puerta y me dice: Nico, envolvieron el auto en cables. Digo: ¿cómo? Sacó una foto. Y cuando me manda la foto, el auto entero, eso está también en internet, estaba envuelto en cables, viste, de los de teléfono, de arriba para abajo, pero una cosa que no sé cómo le hicieron, y anudada cada una de las 4 puertas. Laura estaba embarazada y solo le digo: Lau, andate ya de ahí. Y Lau nunca tiene miedo a nada. Y dice: no, se deben haber caído un cable que se cayó. No, Lau, están anudados a la puerta, andate ya de ahí. Eso también, hice la denuncia. Quedó en la nada. Cuando nació mi hija, esa misma noche cuando hicimos el programa PPT, me llevaron y me enseñaron cómo es. Si yo iba con mi auto, ellos iban a ir atrás. Todo el tiempo. Si yo iba en el auto con ellos, tenía que cumplir unas reglas que son: le haces caso al acompañante, es el que manda. Nunca iba a pasar nada. En caso de que esa persona caiga, por lo que sea, le haces caso al chofer. Y nunca jamás, si pasa algo, le tenés que hacer caso a alguien que venga de afuera, aunque sea de tu propia grupo de custodia, porque van a entrar. No. Era todo para mí delirante. Muchas veces sacaron el arma. Me cuidaron realmente de modo muy serio. Yo sabía que nunca iba a pasar nada. Pero bueno, Eso fueron durante 6 meses. Yo me acuerdo que en ese momento, una vez fuiste a mi casa, que estaba mi vieja, y tenían que revisar el departamento previamente. ¿Y lo hicieron? Sí. No, eso sí, fue así. A todos los lugares donde iba, revisaban, sabían dónde iba a estar y con eso se quedaban tranquilos. Y hoy, como periodista, ¿cómo le explicas a tus hijos cuál es tu trabajo? Están entendiendo. Mis hijos tienen los mellizos, Lisa y Milo tienen 7, Julieta tiene 8, vinieron los 3 seguidos. Empiezan a entender. A ver, tuve la suerte de llevarlos a la tele y salieron al aire. Con Nelson Castro, pobre, hicieron un quilombo al aire. Nelson decía: vamos al corte y volvemos con Winiarski. Milo estaba abajo de la mesa y decía: yo soy Winiarski, en la silla. Yo no sé cuánto entienden. ¿Qué sé yo? No sé. Me conocieron así y Milo dice que quiere ser periodista, pero ¿por qué? Porque dice que en la radio hay una máquina expendedora de dulces. No es un detalle menor. No es un detalle menor. Hablaste de las fuentes, que es un gran tema, digamos, más que nada para la gente que no está en el medio periodístico. ¿Cómo es la relación con las fuentes? ¿Hasta dónde uno tiene que ser fiel a las fuentes? Siempre. Fiel en el sentido de no revelarla nunca, jamás. Eso es, otra vez, parece algo de película de Homeland, pero es así. Y eso es un vínculo que se va haciendo, se va generando. Pero ¿cuándo es que dejas de ser funcional a lo que el tipo te quiere decir? Nunca lo sabes. Y no importa eso. Muchas veces, yo siempre digo esto, el periodismo muchas veces es buscar en el rencor ajeno. Si alguien te cuenta algo malo de otro es porque lo quiere dañar, por lo que sea. Ahora, la razón por la que te la cuenta no importa. Importa que lo que te cuente es verdad, sea verdad, y sirva periodísticamente. ¿Y vos cómo confirmás que es verdad? Se chequea. Tan simple y tan difícil como eso. Y cuando lo chequeás y no es como la fuente te dijo, ¿la fuente no se siente traicionada? No. Si lo hizo con real malicia, o sea, operándome,
para que yo meta la gamba, yo no confío más en esa fuente. No me pasó muchas veces. No me acuerdo que alguna vez. Sí, pero no fuentes que. Yo este año cumplo 25 años como periodista, mucho tiempo. Tengo la suerte de haber tenido de fuente de muy chiquito a políticos, porque yo hacía una sección de noticias que era el espía, que era juntar chimitos, tenía 19 años. Conocía muchos, en aquel momento, muchos de los dirigentes que incluso fueron o presidentes, o gobernadores, o ministros, y hace 20 años que hablo con ellos. Puede haber a veces un vínculo, no es de amistad, pero de conocimiento. Hace 20 años que uno lo va conociendo y puede hablar de su familia, de lo que sea, pero esas personas no te van a decir algo que no es, o a ver, ¿cómo decirlo? O a lo sumo te dicen, no te lo puedo decir, y si tenés mucha confianza, te lo digo, pero ni siquiera, no es que no me nombres, ni siquiera lo publiques. Te lo digo para que vos lo sepas nada más, no para publicar. ¿Y en cuánto te restringe tu libertad para criticar a esa gente? Eso es muy interesante, puede pasar. ¿Vos sentís a veces que no podés criticarlo porque sería un problema de interferir con el trabajo de la fuente? Puede pasar que alguna vez uno piense eso, pero la gran mayoría de las veces es así, mirá, o son críticas que a ellos no les molestan. A ver, si uno se mandó una cagada muy grande, es inevitable. Y ya se están comiendo 10.000 piñas y que... Pero no lo esperaba de vos, que sos que con el que confío toda la vida. Pero bueno, es así. Digo, no va a juicio oral, no sé. Nunca me pasó algo tan extremo. Pero, no sé. Alguien que está en la gestión y chocó un tren, que es una crítica, y bueno, es así. No es un juego, es una relación que se sabe que es así. Tampoco uno llega a tener el vínculo de amistad. Sí, a veces puede ser hasta de cariño, puede pasar. Son 20 años, vos te puedes lo mismo con un músico que no sé. Sí, pero estoy pensando manejan dinero público. Claro, y cuando ser leal a la fuente es ser leal al público. No, bueno, uno tiene que siempre ser leal a la audiencia, eso es lo ideal. ¿Y el ideal se cumple? Sí. ¿Aún perdiendo la fuente? Sí. Me pasó mucho, hace poco me pasó. El estar en contacto como hace 20 años, porque sí, efectivamente, ¿cuánto? 25. ¿Puedo fumar? Sí, estábamos mi mamá me va a retar porque voy a fumar. No, entonces no fumes. Si tu mamá te va a retar, no lo hagas, porque yo a tu mamá la quiero mucho. Estaba recordando que en aquel momento, cuando vos empezaste a hacer la revista de noticias, a hacer el espía, no entendía nada. ¿No? Casi que compartíamos escritorio. Vos estabas ahí y vos acá. Sí, escribías muy rápido. Los días de cierre de Waldo escribía 20.000 caracteres en 7 minutos. Bueno, pero aparte... Llegar hasta esos 7 minutos le costaba 6 horas. Sí, pero después hacia atrás y escribía. Bueno, pero estaba pensando, de aquel pibe que sabía que quería ser periodista y que le gustaba charlar. No, que sabía que iba a ser periodista, sí. Eso lo sabía desde antes. Sí, política nunca me lo había imaginado. Pero también estabas muy relacionado con la literatura. Sí, estudié letras. Nunca me gradué, pero... Podías... Estaba en cultura. Yo empecé en la sección cultura en noticias. Le debo a Eddie Zunino, muy grande, un día me dijo, queremos que pase la política y que se hace nuestro 007, era un chiste. Y sufrí mucho, porque no conocía ninguna fuente y yo tenía cargo de 2 páginas, sufrí mucho pero aprendí un montón. Toda la semana me tenía que hacer cargo de 2 páginas que tenían 11 chimentos. Un telefonito que era hacer un llamado que era en chiste y que tenía que responder en broma, y yo lo tenía que llenar, y un semáforo, amarillo, verde y rojo. Yo tenía que llenar eso. Sufrí un montón, como 2 años, y después aprendí un montón a escribir en medida, que parece algo fácil y que no es, y más una historia que tiene que ser cortita. Y que tiene que ser interesante. Sí, aparte, en una época en donde la revista Noticias tenía peso, digamos. En esa redacción estaba Fernández Díaz, Capalvo, estaba... Yo entonces estaba amigo de Pablo Silvén, Rubén Giordano, Zunino, Roberto Caballero, Juan Alonso, Danilo Almaceda, Alex Milberg, Osvaldo Bazán.
Lorena Sturgeon, Después Florencia Canale, Florencia Canale, que después se convirtió en bestseller también. Franco Lindner, Alejandra Daya, Gonzalo Gustavo González, Sánchez, sí, Maxi Thomas, Luciana. sí, Nicolás Cassés. Un montonazo de gente. Sí, un montón semillero muy impresionante, que después cada cual agarró para un lado, por ahí como distinto. La vida. Hemos trabajado con muchos periodistas. Y lo que nos ha pasado en estos 25 años es que algunos agarraron un camino que nos sorprende a todos. Sí. En general son algunos que tienen mucho más dinero que nosotros. Es verdad. ¿Qué sentís por esa gente? Me causa gracia cosas que dicen y que yo sabía cómo pensaban. Hay uno de ellos que fue uno de los principales propagandistas de los Kirchner y uno de los principales impulsores de la guerra contra Clarín, que yo me acuerdo cuando escribí un libro, que me lo firmó, que es un librazo, y me dijo, este es para Julio Blanc, el jefe de política de Clarín. No se lo voy a firmar ahora, se lo voy a firmar cuando le vaya a pedir laburo en Clarín. No importa aquí. Sí, ya no es Marcelo Larraqui. Estaba pensando en Marcelo Larraqui. No, por eso ya. Bueno. Y después, qué sé yo. Le creyeron a un tipo que era multimillonario, un corrupto y que hizo una... ¿A este? No, ese es Alberto Fernández. Mira, pensé que era... Pero qué flaco que está Alberto Fernández acá. Bueno, sí, pero esto es una metáfora de los gobiernos. Alberto se hizo a sí mismo así, Cristina. Esto se vendía en la Casa Rosada con Cristina presidenta. ¿Se ve ahí? Acá tengo a Chávez. Y acá tengo a Darth Vader. Claro. A ver, bueno, por fin uno bueno. Por fin uno que no afanó. Por fin uno que no afanó. ¿Vos le creíste alguna vez? Nunca. Es más, cuando hacía el espía la llamaba bastante. Y era re Cholula. Me decía, ay, de la revista Noticias. Sí, es muy Cholula. Me llaman de la revista Noticias. Siempre muy impostada. Durante el gobierno de Néstor yo tenía 23 años, fui a la Asunción, al TDEUM, a la Asamblea Legislativa. Obviamente era más chico. Alberto Fernández en la campaña del 2002 me dejó de hablar. Después volví a hablar con él en 2009. Y Cristina no estaba tan presente. Después yo estaba acreditado en la Casa Rosada con ella como presidenta y estuve muchas veces, no yo solo con ella, pero sí con los acreditados y ya me pareció una persona que no estaba bien. Me acuerdo el día que renunciaron Jaime por enriquecimiento ilícito, que echaron a Ocaña por honesta, y ella nos juntó, estaba Parrilli, había una fuente con frutas ahí por el despacho presidencial. Dijo, ay chicos, ¿les gustan los nuevos ministros? Hasta Parrilli estaba incómodo. Claro. Porque Jaime seguido por recontrachorro. Era como una señora mostrándote la casa, ¿no? Dice, ay, ¿les gusta? ¿No? Sí, siempre era como, y lo digo con respeto, era como estar con alguien que era un alma que no está en paz. ¿Llegaste a saber qué pensaba de vos? Por interpósita persona. ¿Qué pensaba? No, nada, que era un esbirro de Manieto. ¿Lo pensaba en serio? Yo creo que en algún momento sí. Con Alberto sí hablabas por teléfono. Sí, como todos los periodistas de política. ¿Y cómo era hablar por teléfono con Alberto? ¿En qué época? En el 2002 me dejó de hablar, muy calentón. En el 2009 volví a hablar. Fui a su departamento en Puerto Madero, me dice, ¿querés tomar algo? Bueno, Coca Light, Alberto. ¿En qué parte de Puerto Madero? En Riverview, donde también vivía Vudú después. Y abrió la heladera, me sirvió yo lo había visto jefe de gabinete. Fue el crítico más lúcido que tuvo Cristina. Cuando no era el presidente. Pues la conocía bien y... O sea, y lo que pensaba de Cristina es todo lo que había dicho en ese primer momento. Sí, y después me lo confirmó él mismo, ya ha entrado el gobierno bastante. Después en una parte dejé de hablar, obvio. ¿Y cómo es? Porque para vos es algo común, pero la mayoría de la gente no imagina cómo es hablar por teléfono con un presidente cuando el tipo está siendo presidente. Lo que pasa es que también es alguien a quien conocía desde hace un montón de tiempo. Yo tengo una regla, pero que no sé, tampoco soy un súper periodista experimentado, pero uno, porque los entrevista antes, por lo que sea, los tuteás, no, a mí me gusta tutear al aire, pero cuando me pasó con Macri, con Alberto, con Milei, los dejo de tutear cuando son presidentes. Y en un momento Alberto me dice, ¿me puedo volver a tutear? Nico, nos conocemos un montón. Es como normal, pero bueno, es el presidente. Uno supone que, o en el mundo normal, el presidente es una fuente inobjetable. Salvo hay un caso muy paradigmático que fue el choque de trenes en Atocha, donde Aznar llamó al mundo y al país, le dijo, fue ETA y no era ETA. El presidente había mentido. La Argentina no es así, pero bueno, yo me siento como un privilegiado por haber podido hablar con varios presidentes en funciones, antes de que asuman, durante el mandato, después. Esto es algo totalmente normal, porque si no, claro, sí, es cierto. Todos los periodistas los periodistas hablen con los presidentes. Digo, es normal para los periodistas que hablan con el presidente, no es normal para la gente común. No. ¿Cómo es dejar de lado lo que vos pensás? ¿O no dejas de lado lo que vos pensás? A mí me pasó también, pero yo creo que eso es algo
que soy un privilegiado de poder discutir de política, tal vez de modo muy audaz y maleducado con un presidente. Yo como que sé. ¿Qué discutías con Alberto? No te puedo decir. No, lo que discutí en público fue en público, en privado. Uh-huh. Si no, un día yo voy a hablar como soy privado y alguien me va a preguntar y... Claro, pero ese presidente. Es una fuente. Fue una fuente. ¿Y qué sentís hoy por Alberto? Sorpresa. Me asombra. ¿Por? Porque no es el Alberto Fernández que yo conocí. ¿Y en qué se diferencia? Todo lo que decía Cristina Kirchner después dijo todo lo contrario públicamente. No tanto, tal vez después en privado, esto ya se sabe igual, pero muchas declaraciones que hizo públicas en la pandemia y después, de alguien que estaba totalmente sobrepasado, es un lugar que marea eso, ¿eh? Uh-huh. Olivos. O sea que de esas cosas hablaste. No, de cómo él había cambiado, no. ¿No? No. Voy a decir algo bueno sobre Alberto. No hay mucha gente que esté diciendo cosas buenas de Alberto ahora. No importa. No. Alberto Fernández fue una catástrofe como presidente. No importa que Cristina Kirchner lo haya vuelto realmente loco. Eso me consta. Yo sé cómo le hablaba a Cristina. Le gritaba, lo puteaba, lo enloquecía con cada funcionario. No importa. El presidente era él y él tiene la obligación, la responsabilidad de que eso no pase. Su gobierno fue catastrófico. Catastrófico. El gobierno de él y de ella, porque eran los dos. Uh-huh. Pero dijiste que iba a decir algo bueno. No es algo bueno, porque era más parecido al Alberto Fernández de antes. Y después ahora va a haber un montón de gente que dice, ustedes dijeron que Alberto iba a ser moderado. Yo nunca lo dije. Y si un periodista dice algo en un momento, la realidad puede cambiar, qué sé yo. No importa. Yo entiendo que haya mucha gente enojada porque algunos periodistas dijeron que era un moderado. Esto lo digo porque también muchas veces se le echa la culpa al periodismo porque ustedes dijeron esto y por esto ganó. Eso es subestimar totalmente a la sociedad. La sociedad no vota como dicen los periodistas ni como critican. No, bueno, pero se informa. Cristina. También, pero se informa. Digo, ¿Sí? Es cierto que muchos periodistas dijeron que era moderado. Sí, pero yo no creo que haya ganado por eso, ni en pedo. No, pero Cristina, con todos los casos de corrupción en un pico total, ganó con el 54% de los votos. Uh-huh. Estaba el caso Chicones, yo lo estaba siguiendo. Es como subestimar a la sociedad. No, que la sociedad es responsable absolutamente de... No como responsable. No. También lo es, digamos. El periodismo no es responsable porque gane tal. ¿Entendés? No, eso es puede ser totalmente crítico, eso es desde que gane igual. Pero no fue, pero para que veas cómo no era. Había sido absolutamente crítico con Alberto en la época de las elecciones. El periodismo, digo, Nico, vos sabés que estaba el video pateándole al abuelo y se pasó poquito. Yo qué sé, yo no me... No es que uno tenga que hacerse responsable de eso. Yo no voy a responder por otros periodistas. Por eso. Tampoco, a ver, que pasamos 500.000 videos diciendo que Cristina era responsable de la muerte de Nisman. De todo ese archivo que decía, te digo, fue el crítico más lúcido porque la conocía mucho y estaba realmente muy enojado con ella. Después decía todo lo contrario. En la campaña, no sé, descubrirle un caso de corrupción a un candidato en campaña no es tan fácil, no suele pasar, salvo con Vudú, que no importó. O por lo menos. Claro, aparte no importó. Sí, bueno, con Cristina también. Fue cuando era candidata, estaban todos los casos de corrupción, por lo menos denunció buena parte. Bueno, yo lo voy a contar. En un momento yo pensé que me tenía que ir del país y ganaban de vuelta. Pero yo lo había pasado realmente mal. No solo. Me pasaron otra cosa que no importa. Se lo dije a alguien cercano a él y él me llamó. Él no quería salir al aire con ningún programa conmigo. Me llamó, me dijo, me enteré que le dijiste a tal que te querías ir del país, estás loco, vas a ver que lo va a cambiar. Y yo le dije, vos sabés cómo son los pibes por la cámpora. Él había denunciado espionaje y todo. Vas a ver que va a ser diferente. Me pareció un buen gesto. ¿Es un político? A mí me pareció un buen gesto. Es cierto que después cambió. No fue una presidencia catastrófica. Yo nunca le voy a perdonar
la pandemia, el confinamiento. Mis hijos se quedaron 1 año y medio sin escuela. No es que enloquecieron, pero obviamente los afectó a todos, nos hizo muy mal y las cosas que decía fueron imperdonables. Impulsado por Cristina y lo de Cristina tiene más o igual responsabilidad, no importa. Pero eso me pareció un buen gesto y era más el Alberto que yo había conocido fuera del poder que el que después se asumió y se transformó totalmente en otra cosa. Nombraste casi al pasar lo de Nisman. Sí. Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, Sí. siendo como seguiste el caso. Bernie va a tu programa y digo, cuando... Le pregunto qué es lo que hizo en el departamento. No, una vez fue al programa donde yo estaba y yo no pude mirarlo, no lo miré. ¿Cómo te da el estómago? No, es que yo a Bernie lo denuncié por esta carpeta. Ahí está. Sí. Esta es una carpeta original que estaba en el Ministerio de Seguridad, que muestra cómo a Nisman, no voy a mostrar todos los papeles, yo lo publiqué en mi libro, a Nisman lo siguieron. Sí. Vivo, toda esta parte es vivo, cómo seguían al espía Yossi, que lo descubrió Nisman. Nisman fue el que descubrió que era la Policía Federal, toda esta parte tiene que ver con eso. Se arma quilombo dentro del Ministerio de Seguridad, descubrieron a Yossi, que era un agente, un policía que se infiltró 25 años en la comunidad judía, fue jefe de acta de la AMIA, y después la segunda parte de la carpeta es original, muestra cómo sabían todo lo que hacía la custodia de Arroyo Salgado, y al final hay entrecruzamientos de teléfonos de lo que durante esos 2 días en los que mataron a Alberto. Yo esta denuncia la presenté en la justicia y llamaron a indagatoria. A ver, hay entrecruzamientos de llamados de lo que supuestamente se hicieron durante los días en que mataron a Nisman y después entradas y salidas del país de estudios. O sea, la carpeta muestra cómo lo siguieron vivo y después de muerto. Yo lo hablé mucho con Bernie. Bernie en su momento me puteó bastante. Cuando fue a declarar dijo esta carpeta la tenía la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez. Yo le pregunté todo, incluso al aire en algún momento. ¿Está imputado o no? Eso también hay que bancárselo. No estoy hablando bien de Bernie. Es algo que también para el periodismo muchas veces todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. ¿Estuvo en el departamento y no debería haber estado? Sí. Estuvo y no debería haber estado. Le preguntamos todo, lo respondió, no está imputado. Después fue funcionario, lo eligieron ahora para ser senador y yo lo tengo que entrevistar. ¿Y a vos qué te parece que hizo esa noche ahí? Le informó a Cristina que estaba pasando en el departamento. Lo contó él mismo. ¿Y vos crees que eso fue todo lo que hizo? Sí, había demasiada gente para que puedan haber hecho otra cosa. Probablemente otros hicieron otra cosa, porque había otras personas de inteligencia. De lo que no tengo duda es que Alberto lo mataron. Ninguna. Yo declaré 4 horas en el juicio. Porque yo hablé con Nisman. El miércoles hizo la denuncia. Ese mismo día lo fui a ver en esa entrevista ejemplar que le hizo Edgardo Alfaro Entero. Yo estaba en el piso. Hablé con él en off. Está muerto, puedo decir. Estaba no contentísimo, muy excitado con la denuncia, me contó un montón de cosas que tenía. Le dije si salía el otro día al aire con la nata, me dijo que sí. Yo quería los audios de escuchar de los iraníes. Así hablé miércoles, todo el tiempo. Porque además cuando salía, no sé, Timerman y decía, no, porque Nisman miente con esto, me llamaba él mientras estaba Timerman al aire. Ahora lamentablemente no me explicaba con argumentos muy sólidos por qué lo que estaba diciendo Timerman no era así. Y hablé hasta el martes a las 7 de la tarde, pues yo quería una nota de tapa el domingo 18 de enero. El domingo le mandé un mensaje. El sábado me dijo, nos vemos el martes. Él el lunes tenía que presentarse en el Congreso. No tenía miedo de presentarse en el Congreso, para nada. Por lo menos eso es lo que yo declaré, porque fue así. Él era como que había vivido toda su vida para hacer esa denuncia, que ahora te voy a explicar una cosa de la denuncia, un argumento kirchnerista que es totalmente falaz. El sábado me dijo, nos vemos el martes. El domingo le mandé un mensaje y no me respondió, de que está laburando. A las 2 de la mañana me despiertan del canal y que había aparecido muerto.
Yo supe inmediatamente que lo había matado. Nisman no se iba a suicidar. Claro. Y después seguí mucho la investigación. Declaré en la causa 4 horas, no es joda. Porque cuando te dice un juez vas a declarar bajo juramento, yo no tenía nada que mentir, pero igual. Con todos vos no podés ver a los abogados ni a la fiscal. Sí, después me pasó otra cosa, que ahí vi que el gobierno estaba operando con la justicia de un modo totalmente siniestro. Cuando Capitanich rompe el diario Clarín, era una nota mía de Santoro que simplemente decía, potencial, que cuando estaban en el departamento de Nisman y entran esa noche, encuentran en el tacho de basura la misma denuncia que había hecho él, pero que pedía la detención de Cristina. Él la había descartado, era una cosa... Al otro día lo salieron a matar todos los funcionarios K. Capitanich rompió el diario. Por lo tanto, hay que hacer esto, porque es falso. Y además la fiscal saca un comunicado oficial del Ministerio Público diciendo que lo que habíamos publicado era mentira, y era verdad. Y es importante recalcar esto, porque acá también, en la página 39, Eduardo Van der Kooi dice: es claro, aquel disparate de Jorge Capitanich, el periodismo intenta tapar con la tragedia la cantidad de gente en las playas. No fue más que un pensamiento de la presidenta. La verdad que yo jamás dije eso, también. Yo lo único que dije es, todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. Y la verdad es que lo que había dicho es que se pretendía establecer un montaje a partir de una denuncia con un contenido falso. Lo reafirmamos categóricamente, lo hemos desmentido y lo vamos a seguir desmintiendo, porque la verdad siempre triunfa. Esa tarde ya teníamos los papeles de lo que habíamos dicho del expediente. Ella decía que no estaba en el expediente y estaba. Ahí me di cuenta que estaba trabajando con el gobierno. Después de que Capitanich rompió el diario, yo fui al otro día con la tapa del diario y los papeles para mostrarle que no era verdad, y no me pudo responder ninguna. ¿A quién fuiste? A la conferencia de prensa de Capitanich. A Capitanich, claro. Él rompió el diario diciendo: esto es una mentira. Hay un comunicado de la jueza Fein, La jueza Fein, de la fiscal Fein. Yo dije, esta mina está laburando con el gobierno. ¿Cómo saca un comunicado oficial si está en el expediente lo que dijimos? Que era menor. Claro, pero igual. Era menor, pero igual. La fiscal estaba mintiendo. La fiscal. Trabajando con el gobierno. Al otro día, esa señora, ¿qué iba a decir? Si estaba en el expediente. Una falacia de la denuncia de Nisman. El gobierno insistió, es una denuncia mal hecha, no dice nada, no tiene pruebas. Nisman presentó un toco de hojas así, con escucha telefónica, con un montón de argumentos, pruebas sólidas, testimoniales, que era investíguese. Claro. Era una denuncia. No era un auto de procesamiento diciendo procesada. No, una denuncia. Y además el fiscal tiene la obligación de siempre pedir lo máximo, después el juez lo ve. Eso no, está mal escrita, es impresentable. Era una denuncia. Hay denuncias que son anónimas. Bueno, se supo que se habían borrado las entradas y salidas de la Casa Rosada. Irán utilizó la morigeración cuando se cayó la denuncia de Nisman para que los acusados de volar la AMIA, el mayor atentado hasta la invasión de Hamas en Israel contra una entidad de la comunidad judía después del Holocausto, para hacer que sus funcionarios viajen por el mundo. La justicia dijo que esos tipos eran culpables. Cristina Kirchner hizo una cosa que es inenarrable, que es hacernos creer que yendo a Irán se iba a poder dilucidar algo del caso AMIA. No, en Irán no hay extradición, no hay nada, es una teocracia, mándale a Ayatolá. Si iba Nisman tenía una fatwa, que es una orden de muerte para cualquier iraní, en cualquier lugar que esté en el mundo tienen que matar. Fue una cosa, negoció en secreto, lo habían negado. Pepe Layén fue vapuleado y era verdad. Esos son también enseñanzas de cómo el poder tiene un partido político en el poder, usando el Estado como si fuera una facción de gobierno, tiene una capacidad de instalar temas para descalificar algo, y es totalmente cierto, impresionante. Lo de Pepe Layén fue impresionante cómo lo atacaron. Mucha gente dudaba, Pepe había dicho la verdad. Se supo después. Como se va a saber en algún momento qué pasó con Nisman. Bueno, un partido político sin ningún tipo de escrúpulos, digamos. Bueno, por eso dije, porque no todos los partidos lo hacen. No, usando el Estado como si fuera una facción del partido de gobierno y no es el Estado. Claro. Vos contaste en el diario alguna vez el recorrido de la gente de Hezbolá en Argentina. Sí. ¿Cómo fue eso? Tuve también la suerte de que, no puedo decir,
que agencias de inteligencia del extranjero me dieran el informe final que había hecho el Estado de Israel sobre el atentado a la AMIA en la Argentina, que después, perdóname esta pedantería, publicó 2 años después el New York Times. Yo lo había publicado en el diario Clarín antes. Sabían todo. Fue Hezbollah, alguien que se llamaba Suleiman Abbas, entró en un portafolio entre chocolates y shampoo, detonadores, los enterró en el Parque Centenario, sin saber castellano, hizo un mapa. Otra persona de Hezbollah vino después, los detonadores, no los explosivos. Esos detonadores se usaron para volar la Embajada de Israel y la AMIA. Todo eso se sabe porque Israel detuvo al quien fue el segundo del que armó la bomba, se llama Malek Bey. Contó cómo había sido y Israel es muy efectiva. Cuando yo leí eso esa mañana en el diario, y leo que vos contás el recorrido del tipo yendo al Parque Centenario, haciendo el pozo. Eso no se sabía. Dije, bueno, acá explota todo. Esto es wow. Y lo que ves es que el país se traga todo absolutamente. Y bueno, puede pasar, sí, pasa. Digo, y después lo publicó el New York Times. A mí me encantó que lo haya publicado porque de alguna manera... No, pero en la realidad cotidiana, digo... Quien conoce el expediente de AMIA, que es muy difícil de leer porque es una causa que se embarró desde el principio, no hay ninguna duda que fueron los iraníes. Ninguna duda. La única duda la sembró la señora esa. Después, ¿pero para quién? Para quien la quiso escuchar. Claro. Las víctimas, los familiares de las víctimas saben que no fue así. Hezbollah se atribuyó el atentado. Y hay mucha información que generó la CIDE buena, porque hay CIDE buena y CIDE mala. El servicio, sí, hay una CIDE buena y CIDE mala. Sí, claro. El servicio secreto sí, es fundamental. Hay tipos que laburan bien, ¿eh? No es que esté hablando bien de todos los agentes de inteligencia, que buena parte de ellos escuchan teléfono muy legal, hacen el laburo que les enseñan para hacer el bien, lo hacen para el mal. De eso no hay ninguna duda. Ahora, cualquier país del mundo tiene un servicio secreto que profesional. En la Argentina hay y hubo tipos profesionales que ayudaron con ayuda del Mossad, de todas las agencias del mundo, a dilucidar el caso AMIA, o por lo menos identificar cosas que Irán no lo niega. Lo más grave de todo esto es que Irán y todos los malos saben que acá no pasa nada. Que podés hacer un atentado donde muera gente y no pasa nada. Eso el laburo de Nisman y de la CIDE buena. Porque sí pasó. Tenían las alertas rojas de Interpol. Porque Nisman fue a Lyon, a la sede de Interpol, a un congreso de Interpol, a debatir con los iraníes en persona y logró que Interpol le ponga las alertas rojas. Para los iraníes eso era una cosa que intolerable. No podían salir de Irán. O tenían miedo de salir de Irán. Está bien, sí. Ok. Pero finalmente se cayó. Bueno, ¿dónde un atentado? Eso es el terrorismo. Por eso, digo, ella hizo cosas peores con este señor. Porque con eso hicieron una alianza con Irán. Todos, sí. Me falta Putin y Evo Morales. Una alianza con Irán, con Hezbollah, que es una organización que pertenece al Estado iraní, cuyo lema es Israel tiene que ser arrasada de la faz de la tierra. Esta señora hizo un acuerdo con esa gente. Este señor también, en combinación, Hezbollah está en Venezuela, está en Bolivia, que acaba de firmar un acuerdo, un memorando. Yo acá tengo otro informe secreto de lo que es Hezbollah en la región. Hicieron un trabajo de 3 décadas. Vino uno, vino el otro, vino un clérigo. No estoy hablando mal de los musulmanes. Estos son radicalizados y violentos. Y su misión es expandir el terrorismo en el mundo. Enterraron explosivos en Chile. A mí me da miedo que haya un acuerdo, un memorando con Bolivia por drones, tecnología, y nunca se sabe bien con los iraníes, porque más, las fronteras son porosas. Se secuestró un avión iraní-venezolano que había sido usado por el terrorismo de Irán cuando vino ese avión de Venezuela. Y el gobierno de este señor dijo que estaban practicando solamente. Pues está todo el tema de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban allí. Y esto, son los que venían... Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina,
y le da y sale a manejarlo de cualquiera. No, Totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo, para llevarlo adelante. Fíjense. ¿Pero esto es información o es una...? No, esta es una deducción mía. Una deducción suya. Es muy probable. Es una deducción mía. Ese señor, no sé si él, pero una parte del gobierno, el kirchnerismo, hizo de todo para que ese avión salga de la Argentina y por suerte no salió. Sí salieron los tripulantes. Es muy difícil, vos decís, es impune. En casi todos los países del mundo los atentados terroristas quedan impunes, salvo, por ejemplo, lo de Múnich o cuando está involucrado el Mossad o Israel, que es muy efectivo en dilucidarlos y a veces matar a los autores. No es tan fácil encontrar el terrorismo porque se dedican a eso durante años. Volviendo al tema de que los periodistas de política que tienen todas sus fuentes y que conocen a gente de hace 20 años. Vudú, yo tenía la mejor. Una vez me llevó en un auto de Olivos al Lancés. Con otro funcionario más. Y el caso chico le fue, ¿qué va a hacer? Al que no podías conocer hace 20 años era Milei. No. Porque no lo conocía nadie hace 20 años. No, ni lo conocía a Diego Valenzuela, intendente de Traiferro, porque estudió con él. Claro. No. Sí, lo conocí en el 2021, sí, cuando fue diputado. Lo entrevistaba con Carlos Moroso en Bella y Bestia y en mi programa en W. Me entrevisté bastante. ¿Y? Era alguien que entendía mucho de economía y que hablaba bien. Fue creciendo en la campaña. Yo vi que no era una cosa sino más. La campaña del presidente, porque juntaba mucha gente, lo seguía mucha gente en las redes. Lo seguía entrevistando. Siempre fue muy respetuoso en aquel momento con los periodistas. Aunque discutimos al aire también, pero siempre bien. Por lo que más discutimos, o por lo que más se enojó conmigo en aquel momento fue una vez que le critiqué a Bilardo. Él es fanático de Bilardo. Me dijo, no seguimos hablando. ¿Y cómo lo ves a él en el poder? ¿Lo ves cómodo en el poder? Sí, él goza el poder. Y lo ejerce. Y tiene algo que tiene que tener un presidente, que es determinación. Que eso sea bueno o malo para la gestión, se verá. Pero Alberto Fernández no tenía determinación. Él tiene determinación. Yo creo que hay muchas falencias en la gestión, en el equipo. Hay cosas de él que no me gusta que hizo, como las críticas a los periodistas las críticas a periodistas sin ningún argumento concreto y con cosas fuertes. Yo eso lo hablé con él. ¿Y qué dicen? Lo sostuvo. Yo creo que eso lo cambió. Ahora no sé si está haciendo lo mismo. Siempre que lo haga, yo lo voy a criticar o me voy a solidarizar con quien sea. Me parece bien que las asociaciones periodísticas hayan marcado eso. Hace poco él dijo algo interesante, porque me parece que está aprendiendo. A ver, no estoy elogiándolo, no estoy militando por Milei, no lo voté. Pero él dijo una cosa interesante en una entrevista que le hizo Johnny Viale. A mí me hace bien que me critiquen. Fue la primera vez que dijo algo. Yo prefiero las críticas que él considera que vienen de alguien buena leche y no. Dice, yo no me quiero bancar a los que critican siempre para el mismo lado. A los presidentes les cuesta que lo critiquen, pero fue como dijo, a mí me hace bien que me critiquen porque hay cosas que tal vez yo no veo y me las marca el periodismo. Bueno, el periodismo también le marcó muchas veces lo del hijo y no le importó demasiado. ¿Lo daría el hijo? Esas son opiniones. Eso digo. No, bueno, él tiene la determinación. Son opiniones. Hay hay periodistas que dicen que está mal, que está bien. Mirá, lo que está funcionando en la Argentina es la democracia. Porque también no va a cerrar el Congreso, no, mira, el Congreso hace 6 meses que lo viene mandando. El hijo lo van a tener que votar los senadores. Él lo va a postular. Ahora vamos a ver quién lo va a votar. ¿No? Él tiene la responsabilidad de postularlo, sí. Yo ahí también no voy a elogiar al hijo y no sé si es el mejor candidato. Tal vez no sea el mejor candidato de la Corte. Ahora, un día postularon a un señor que se llama Ricardo Lorenzetti. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Nadie lo conocía. Era un abogado de Santa Fe. El pliego pasa así. Fin. Es un juez de la Corte que no está bien.
Hay gente que tiene mucho más el foco. Iba a decir esto, para mí el hijo no es el peor juez federal. Para mí es otro, Marcelo Martínez de Giorgi. Pero no este mejor, este peor. Yo si fuera presidente hubiese postulado a una mujer. Es verdad que el hijo, como tiene 20 años de juez federal, hay un montón de cosas que se le puede criticar. Ahora, yo aprendí por Lorenzetti y por otros que al que no se le critica nada porque no tiene una vida pública, ojo, también, ¿no? Yo creo que él va a pagar un costo por la postulación del hijo. Pero esto es la Argentina. Hay que ver después qué hace el hijo si llega a estar en la corte. ¿Por qué? Porque mira a Lorenzetti. O cuando decían, no, Rosenkrantz y Rosati son macristas, se portaron de forma intachable. Cuando votas ahí, ponés la firma en fallo, son jurisprudencia, no se hace cualquier cosa. Algunos hicieron cualquier cosa, otros no sé. ¿Qué pensás de el hecho de que tanta gente cada vez le crea menos al periodismo? Primero, no sé si es así. No sé si es así. Supuestamente hay estudios. Hay un montón de periodistas o de chicos o de gente que trabaja en medios, en streaming, no sé qué, que dicen, no, el periodismo. No. ¿De qué hablas? De lo que publica el periodismo. De Ariel Hijo, de la causa de los piqueteros, a favor o en contra, la leche que se encontró que no estaba vencida. Bueno, el periodismo tiene la posibilidad de instalar agenda. Claro, pero si no lo que crees y somos todos, no sé qué, no lea más. Hacelo vos. No lea más. Bueno, en parte también está pasando. Sí, pero ¿de qué están hablando? No sé. De que hablen de lo que está buenísimo. Si no lo creen, no lo crean, porque no lo crean. Por eso también es una victoria del poder político, como de la señora Cristina, la del Busto, que instaló eso y hizo que muchos chicos piensen, no, el periodismo ya fue, el periodismo está muerto, el periodismo son todos. Y Milei tiene una responsabilidad diciendo sobrado sin dar nombres. Sin dar nombres. Puede ser una victoria para la gente corrupta o lo que sea, sí, o los ineficientes. El instalar de que todo es una fake news es sí, evidentemente... Leí una nota el otro día en El País de España. ¿Qué hace más daño? ¿Un mal título en una nota de un diario tradicional o una fake news? El mal título de una nota de un medio tradicional, no la fake news viralizada. Porque la gente le cree más a los diarios y se viraliza más una noticia mal editada o con mala intención en un medio tradicional que una fake news viralizada. Ahora, si después se comen una fake news, esa gente que no le cree al periodismo y para saber si es verdad o no van a un medio tradicional, sí, a mí no me preocupa. Que cada uno cree lo que quiera. No hay que ni sobreestimar ni subestimar al periodismo. ¿Qué sé yo? Que pongan otro. Hay gente que se enoja porque alguien dice algo. Mira otro canal. O opina lo que quiera. Pero ¿viste? Si vos mirás toda la noche a alguien que te hace enojar, que mucha gente lo hace, anímate a vivir. A esta altura del partido, Sí. ¿sabés por qué sos periodista? Hijo de puta, yo sé, me sacar con algo. Me olvido bastante. No, nunca hablo así. Pero hay una mosca como en la tele. Sí, un poquito. No, para escribir podría ser lo mejor si tuviera más tiempo, creo. Escribiendo, ¿entendés? Yo nunca quise ser otra cosa en mi vida, salvo metro jardinero, como que el otro día lo conté lo de mierda. No tengo memoria de querer ser otra cosa. Es buenísimo eso. Y ser periodista, esta es la última. Eso que imaginabas allá hace 25 años cuando compartíamos escritorio en Noticias, ¿era esto? No, jamás en mi vida me imaginé que podía estar en la tele o en la radio. Jamás. Muy tímido. Solo un amigo mío a los 18 años me dijo, vas a lograr en la tele, no sé por qué me lo dijo. No, nunca jamás lo imaginé. Eso fue la nata que encontró cosas en mí que yo no sabía que podía. No sé si lo hago bien, mal, pero estoy ahí gracias a la nata de otra gente, a Porta, a Valeria, a un montón de gente, pero sobre todo la nata. Y encontré que me gusta. ¿Qué sé yo? Es mi vida, viajé, conocí gente, te conocí a vos. Hace 25 años, tengo 44. No sé hacer otra cosa, me encanta.
dar una primicia es algo hermoso. Yo decía otra cosa que un gran momento de un periodista es chequear una información y darse cuenta que no se puede publicar. Te digo ahora, uno de viejos se da cuenta que es un gran momento. No. No es. Muchas veces le podemos cerrar, obvio. No sé, me encanta. Me gusta informar. También opinar. Gracias, señor. De nada, señor. Espero que esto funcione para algo. ¿Vos querés tener más visualizaciones que yo? No, yo ni me mata. Pero no quiero tener más visualizaciones que Johnny. No querés. No, que no Johnny quiero, que sepa. No quiero. Se lleva mal, ¿no? No. No. No empieces con eso que después igual pará. Mi programa Somos Buenos, martes a las 22 por TN con Santiago Filiti. También mi programa es la vez con Juni Viale. También es los sábados, pensando bien con el gran y generoso Fernando de Díaz, Pero Clarín. Igual no dijiste el gran Johnny Viale, sí dijiste el gran Fernández Díaz. Mirá, hace 25 años, con un poco más de pelo, pero igual de canoso y igual hijo de puta.